especial a toda la cajal de Yahshua, a todos los hermanos en Yahshua HaMashiach que a diario nos ven y que reciben exhortación humildemente de parte nuestra. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Damos siempre gracias a nuestro Padre Yahweh por esta hermosa oportunidad de poder estar reunidos otra vez y siempre en un maravilloso tiempo de Shabbat. Así es, hemos comenzado un nuevo tiempo de Shabbat y damos gracias a nuestro Padre por darnos la hermosa oportunidad de poder guardarlo y así obedecer sus mandamientos. Así como hoy es Shabbat, bueno, es el último Shabbat de este mes noveno y comenzamos el 10º mes, ¿vale? Y en esta oportunidad, el Rosh Hodesh y el Shabbat de este nuevo 10º mes caen en día romano domingo, para que lo consideren. Acabo de subir al perfil de Facebook el calendario torático del mes 10º, donde está detallado cuando cae Rosh Hodesh y posteriormente los siguientes días de Shabbat. Pero hoy culminamos este mes noveno y lo hacemos con mucha alegría y mucha gratitud a nuestro Padre Yahweh, quien nos da la oportunidad maravillosa de poder reunirnos a través de la web. Abrazos virtuales para todos. Deseamos de verdad todo el bien de nuestro Padre sobre sus familias, sobre sus propias vidas y que en esta nueva oportunidad podamos crecer, podamos ser bendecidos a través de esta exhortación que a continuación les voy a compartir, ¿vale? Dejo con ustedes a mi esposa, quien los va a saludar. Shabbat Shalom a todos los que se están conectando a la familia de la fe en la emuná de nuestro Adón Yahshua. Es un privilegio para nosotros estar nuevamente conectados en este nuevo Yom, en este nuevo Shabbat, que nuestro Abba Yahweh nos permite celebrar junto a ustedes en la intimidad de su hogar. Agradecidos ante nuestro Abba por su infinita rajem, por su bondad, por sus cuidados, por su protección, porque Él prometió y Él lo cumple sus promesas sobre sus hijos fieles y estamos muy agradecidos por nuestro Abba. Seríamos muy ingratos en decir que no es así, porque sabemos a diario que Él está con nosotros y nos ha provisto de todo. Quizás muchas veces uno no agradece las cosas, aunque sean muy pequeñas, no las agradece. Y la Dabar de Yahweh dice que debemos ser agradecidos en todo tiempo y por todo. Es por eso que damos gracias a nuestro Abba y a su hijo Yahshua, quien prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del Olam, hasta el fin de los tiempos que están próximos a acontecer. Vemos todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, vemos la higuera, estamos pendientes de ella y sabemos que todo eso se tiene que cumplir y que el regreso de nuestro Mashiach por sus hijos, por nosotros, está muy pronto a suceder. Y nosotros, los que amamos a nuestro Melech, a nuestro Rey, a nuestro hermano mayor, le esperamos con todo nuestro corazón y deseamos que ese día pueda usted también estar ahí y juntos celebrar su fiesta en su reino, porque sin duda será maravilloso. Si hoy es maravilloso y nos deleitamos, porque su palabra dice que a este día debemos llamarle deleite, porque nuestro Abba está presente. Nuestro Abba todos los días está presente en nuestra vida, pero especialmente hoy. Él visita nuestro hogar, a Él le podemos presentar todas nuestras peticiones, podemos estar en comunión con Él. No es que en la semana no lo estemos, pero hoy día es un día muy especial, porque es un mandato y obedecemos todo lo que nuestro Abba nos ha dicho que debemos celebrar, y eso hacemos. Ya no estamos en el mundo, por eso no celebramos lo que el mundo celebra, celebramos y obedecemos los mandatos de nuestro Avinu Yahweh. Agradecemos a su Ruach HaKodesh, quien nos ayuda, nos dirige, nos anima, nos fortalece, nos recuerda su Dabar en cada situación difícil que podamos estar viviendo y podemos salir airosos, porque esa es la promesa de nuestro Adón Yahshua, que íbamos a ser fortalecidos y tendríamos la victoria a través de él. Damos gracias a su Hijo, damos gracias a nuestro Adón Yahshua, porque Él es bueno,
porque Él está con nosotros. Les bendigo, deseo como siempre que esta jornada sea una jornada maravillosa donde juntos podamos seguir creciendo, podamos seguir saliendo del error y conducirnos a ese malhut que nuestro Abinu Yahweh tiene preparado para todos sus hijos fieles. Shalom, shalom. Bueno, damos gracias a nuestro Padre Yahweh por su inmenso amor, por su gran bondad, y esperamos que todos ustedes se encuentren bien. Es nuestro deseo que puedan todos ustedes estar gozando de salud, de bienestar, que puedan estar todos provistos. Rogamos al Abba que así sea. Todos tenemos momentos de tensión, momentos de estrés. En algún momento aflora, en algún momento viene el acoso, en algún momento viene la tensión. Pero no por eso vamos a estar lejos o fuera de la cobertura de nuestro Padre Yahweh a través de su Hijo Yahshua. Y eso es lo que debe primar en cada uno de nosotros, ¿vale? Nosotros hemos tenido días bastante tensos, bastante estresantes, y algunos han pretendido robarnos la Shalom justamente en Shabbat. Pero obviamente prima la emuná en cada uno de nosotros y la obediencia al mandamiento de igual forma, ¿vale? Y eso revela nuestra determinación, el amor que tenemos por el Abba, y Él responde, obviamente, nuestro Padre responde en fidelidad a su promesa, ¿no? Y a lo que ha decretado en su Torah, de que a sus hijos, serán bendecidos, serán guardados, cercados, librados y aún fortalecidos en medio del estrés que podamos estar viviendo. Así que animo a todos los que quizás han tenido una semana difícil, complicada, a todos los que están viviendo conflictos importantes y que en este momento se encuentran quizás ahí entre la espada y la pared, luchando consigo mismos, clamando al Abba. Sepan que nuestro Padre es fiel y que Él siempre estará con sus hijos. Yahshua lo prometió, nuestro maravilloso Adón, de que Él estaría con nosotros hasta el fin del olam. Es decir, está con nosotros ahora y estará por siempre a nuestro lado. Así es que mucho ánimo, ánimo Cajal, ánimo, amados hermanos. Nadie está exento de vivir presiones, conflictos, dificultades, nadie en absoluto. Pero somos todos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y es Yahshua, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿vale? Así es que mucho ánimo y fe. ¿Decías algo? Sí, que nuestro Adón Yahshua lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicción. Así es. Pero que confiáramos que Él ha vencido al olam. Así es. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al olam. Y estas aflicciones, obviamente, es la angustia de Jacob sobre la Cajal, es el peso del olam, es el peso del sistema, es el peso de este ambiente en pecado. Nosotros mismos incluso, Hasatán por otro lado, Ruahim por otro lado, y etcétera. Es decir, somos todo el tiempo acosados, todo el tiempo, de alguna u otra forma. Pero nuestro Adón ha prometido que si somos fieles y permanecemos fieles, Él será con todos nosotros. Así es que mucho ánimo a todos y perseveren hasta el final, porque nuestro Adón Yahshua regresa en cualquier momento por su Cajal, ¿vale? Hoy día quiero compartir con ustedes un tema que compartí hace un tiempo atrás, y esta es la segunda parte, y que tiene que ver nuevamente con el infierno. El infierno, un terrible error, 2, ¿vale? A los que a menudo leen nuestros estudios, bueno, se habrán dado cuenta, los que leen los estudios y vieron el encabezado o el título, en esta segunda parte persiste el uso de signo de interrogación. El infierno, un terrible error, 2. Y la razón es porque la interrogante persiste, sobre todo en muchos cristianos que dudan de este lugar y otros que tienen sentimientos encontrados frente al carácter de Yahweh, que es amor, ¿no? Es obvia esta dicotomía, pues esta doctrina es realmente un grave error. Y por ello analizaremos la segunda parte de este estudio, ¿no? Bueno, tanto este estudio como el anterior pretenden dar claridad a este error doctrinal y mayormente el Ruach HaKodesh de Yahweh sobre quienes realmente desean ser libres del engaño y libres del error. A menudo converso con varios que me hacen preguntas
que presentan sus argumentos y uno en la medida que puede, ¿no? Intenta ayudarlos a que puedan aclarar dudas. Primero desde la perspectiva torática y luego desde los puntos de vista históricos. Entonces, a pesar de que ello persiste la duda y la incongruencia en sus corazones, ¿no? De no poder concebir lo que acabamos de decir como una verdad. Y es obvio, porque quien finalmente redarguye al hombre del pecado y del error es el Ruach de Yahweh. Entonces, por mucho conocimiento que se pueda tener al respecto, difícilmente va a venir un convencimiento total si no es el Ruach de Yahweh, provisto por nuestro Adón Yahshua para que la mente sea despertada y puedas así comprender la verdad de la Torah, ¿vale? Como te digo, he estado compartiendo con varios a través de Facebook acerca de estos temas y creo que es pertinente aclarar un poquito más el punto, ¿vale? Y aún para ti, si es que aún está en ti la interrogante de si será o no será, de todos modos será una buena fuente de claridad para ti. El origen de esta doctrina, ponga mucha atención, ¿vale? Bueno, el registro de esta errada creencia, primero que nada, nace en el seno de la Iglesia Católica, ya establecida y estructurada como una religión que finalmente se convierte en madre de otras religiones, a estas alturas ya grandes religiones, y otras religiones y creencias menores. También de esto derivan muchas sectas y creencias diversas, ¿vale? Bueno, esta creencia se enseñó y se defendió la creencia del infierno, más o menos desde el siglo XV en adelante, se defendió así ya full. Pero fue San Agustín de Hipona, pongan atención, San Agustín de Hipona, que en el siglo IV fue quien acuñó la idea y la creencia de que existe una perdición eterna y sin regreso, ¿vale? Y a él se añaden otras religiones con la misma idea. ¿Te das cuenta? Esto tiene un auge así full en términos de defensa religiosa en el siglo XV, pero comienza esto en el siglo IV, ¿vale? Hagamos un pequeño catastro para formarnos una idea del alcance de esta errada doctrina. Ponga mucha atención. La Tierra ya tiene más de 8.000 millones. Hace semanas atrás se celebró el cumpleaños de 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Bueno, las dos religiones más grandes son la religión cristiana, y con ello digo católico y evangélico, y la religión musulmana. Son las dos tendencias religiosas más grandes que imperan en el mundo. Los cristianos son alrededor de unos 1.300 millones. 1.300 millones. ¡Wow! Eso es mucha gente. Y los musulmanes, por otro lado, son unos 3.000 millones. Imagínate la diferencia. Los cristianos son 1.300 millones, pero la religión musulmana son 3.000 millones en el Olam. Es decir, la mitad de la población mundial cree en una condenación eterna, sufriendo por siempre, ardiendo en fuego por causa de los pecados cometidos, ¿vale? Entonces, este pequeño catastro que acabo de hacer revela que una gran cantidad, poco más de la mitad de la población mundial, cree en el infierno. Pongan mucha atención. El mundo yahudí, o el mundo judío, tiene una creencia acerca del infierno, aunque con matices distintos cuando se refieren a él. Ellos tienen una apreciación más filosófica que algo literal, pero sí creen 100% que hay algo más allá de la vida, algo más allá de la vida a la muerte, ¿no? Y que ellos denominan como el Olam Haba, ¿vale? La vida más allá de la muerte, el Olam Haba, donde prima lo bueno o no muy bueno que se pudo ser y la recompensa proporcional por ello. Más o menos es un poco la creencia que tiene el mundo yahudí. Los que sí creen 100% en el Seol o el sepulcro, ¿vale? Ellos sí creen fielmente en el Seol o el sepulcro o la fosa, que es finalmente donde termina el cuerpo una vez muerto. El infierno islámico, por otra parte, o que ellos llaman
Jahannam está ubicado debajo del paraíso según su teología y tiene 7 niveles según el tipo de transgresión que cometa el ser humano. Pero sí tiene una cualidad muy particular. En este infierno no es el pecado en sí lo que este infierno condena. Más bien es la falta de temor a Alá lo que condena el Islam. Y que finalmente redefinen como los infieles. Es decir, esta gente que no teme a Alá son considerados infieles y estos son los que merecen ir allí al infierno y morir de la peor manera. ¿Vale? El infierno cristiano o fuego y castigo eterno, que es el que promulgan todas las creencias cristianas en sus diversas religiones, llámense católico, cristiano, evangélico, luterano, cuadrangular y todos los que se quieran, según ellos está ubicado en el centro de la tierra y su característica más notable es que este contiene un gran mar de fuego, ¿vale? Un gran mar de fuego. Y allí los pecadores son atormentados día y noche, consumiéndose eternamente. Y la visión más lúgubre que el mundo cristiano tiene es que son como cavernas oscuras, lúgubres y tenebrosas e insondables. Y esto está básicamente situado en la visión de Dante, que más adelante vamos a compartir. Bueno, y está atestado supuestamente de demonios, quienes traen las almas de los pecadores a sufrir eternamente. Básicamente es lo que creen las grandes religiones acerca del infierno. Pero las demás religiones, como, ponga mucha atención, las religiones orientales como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el jainismo, el zoroastrismo, son muy distintas de una y de otra acerca de esta creencia, que igualmente creen. Pero para ellos son lugares transitorios para ascender a nuevos niveles de existencia, ¿vale? Como ya vimos, nada de esto es real, de acuerdo a la Torah, porque el infierno no existe. Entonces, vemos una gran diferencia entre la creencia oriental y la creencia occidental respecto del infierno, y ambos son totalmente distintos. Unos indican que es una condenación eterna y perpetua, y otros simplemente son niveles que debe vivir el ser humano para alcanzar otros niveles tanto de conciencia o de existencia, ¿vale? Pues creen en la reencarnación y que todo sigue un ciclo y etcétera, etcétera. Pero, en estricto rigor, son creencias que no tienen un fundamento en la Torah porque, vuelvo a repetir, el infierno no existe. Conozcamos algunos impulsores de esta doctrina, quienes impulsaron esta doctrina. Hay gente que se siente de pronto aliviada, como muchos me expusieron la primera vez que compartí el estudio, y que hay muchos, ¿no?, en la web, y algunos mucho más profundo incluso. Algunos se sintieron como aliviados, desahogados. ¡Wow! ¡Qué peso de verdad me sacó de la espalda! Pues yo ya pensaba que estaba frito y que me iban a freír durante toda la existencia en el infierno. Y otros que aún persisten en una lógica que se les contrapone de acuerdo a todo lo que les han enseñado, ¿no? Y es lamentablemente la doctrina del miedo, tristemente es así. Pero tengan shalom, pues el infierno no existe. Existe algo mucho más peor, que es la aniquilación total. Y es la que promueve el lago de fuego, según el libro de Apocalipsis. Por eso no es algo tampoco como para mirarlo así tan livianamente, en absoluto. Ponga mucha atención. Estas son algunos impulsores de esta doctrina. Primero, el impulsor principal, el cristianismo, tanto católicos como protestantes o evangélicos. Esto comienza desde el siglo IV, como ya te dije. Creen en una salvación eterna y también en una perdición eterna. Para ellos el infierno es arder sin consumirse por toda la eternidad. Recuerdo unos sermones al respecto, eran de verdad verdaderas películas de terror. Terrorífico, y te lo compartían de esa forma. Imagina tu cuerpo quemándose hasta los huesos y volver a quemarse y en un ciclo sin fin, ¿no? Es totalmente contrario al carácter de Yahweh, que es amor, totalmente contrario. Entonces, el primer impulsor, el cristianismo, desde su comienzo hasta la actualidad.
Luego tenemos al profeta Mahoma. Desde el siglo VII comienza, pues también adoptó la creencia del infierno, el juicio final y, y el infierno, ¿no? Y que es parte esencial de su credo llamado el Corán. Los buenos serán recompensados y los malos sufrirán perpetuamente en un infierno. Tenemos también el credo de Atanasio. Todo esto es historia. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, que es el ejercicio que yo hice, ¿vale? El credo de Atanasio. Bueno, a finales del siglo V y comienzos del siglo VI, este sacerdote fue literalmente venerado, no solo por católicos, sino también por protestantes de la época. Él expresó la idea de que si obramos bien, tendremos vida eterna, pero si no, no se puede ser salvo, sino solo ser expuesto al fuego eterno. Así, lisa y llanamente, expresó esta idea, dando a entender que el fuego es eterno y es para todos los malvados, ¿vale? El credo de Atanasio. Luego aparece otro impulsor, y es uno de los más influyentes de esta doctrina, que es San Agustín de Hipona. Este obispo católico prácticamente fue el impulsor de la doctrina del infierno. Así es, en el siglo IV, y además de muchas otras definiciones doctrinales de la fe cristiana. Bueno, él es considerado uno de los máximos exponentes y autor de grandes obras del credo católico y aún protestante. Sus argumentos son fundamentos sólidos de la fe cristiana hasta el día de hoy, San Agustín. Así es. Y luego tenemos otro impulsor que provocó todo un cambio visual, gráfico y aún ilustrativo de algo que no existe, que es el infierno, y me refiero a Dante Alighieri. Él nació en el año 1265 y muere en el 1321. Nace en pleno siglo VIII o siglo VIII. Él fue un fervoroso católico, político, escritor, poeta, y escribió una obra que se llama La Divina Comedia, o lo que conocemos hoy como el infierno de Dante, ¿vale? En su obra, Dante baja al infierno, va al purgatorio y sube al paraíso, de acuerdo a la doctrina cristiana. Como buen católico, graficó todos estos lugares de la manera más asombrosa y tenebrosa que alguna vez alguien imaginó. Así es. Convirtiéndose en un fundamento y un pilar visionario que fortaleció la idea del infierno. Fue tal su impacto que se convirtió en un inspirador de artistas grandes. ¿Como quién? Él fue un inspirador primero del gran pintor Miguel Ángel, imagínate, de Gustavo Dore, de Sandro Botticelli, de John Milton y de S.T. Eliot. Entre todos ellos, pintores famosísimos, artistas de gran envergadura y escritores y poetas, pero trascendentales en la historia hasta el día de hoy. Y todos ellos fueron inspirados por Dante, quien tuvo una visión del infierno tan lúgubre, tan tétrica, tan terrible y horrorosa, que fueron impactados, y ellos también, grandes pintores, hicieron grandes pinturas acerca del infierno, y grandes literatos y poetas de la época hicieron también reseñas, odas, prosas, literatura diversa acerca de este inframundo que es terrible, terrorífico, pero que no existe. Y es más, actualmente hay libros, adaptaciones y hasta películas de la Divina Comedia, o bien llamado El infierno de Dante. Y hay hasta videojuegos en la actualidad del infierno de Dante. Y aún series anime de este señor Dante Alighieri, ¿no? Que fascinan al mundo hasta el día de hoy con esta creencia que no existe. Y todo desde la tenebrosa visión de Dante Alighieri. Estos son los grandes impulsores de la creencia errada del infierno, que comienza en el siglo IV en el seno de la religión católica. Ahora, ¿cómo nace, pongan atención, cómo nace esta creencia errada desde el arte, la religión y la filosofía? ¿Vale? Bueno, si decimos que esta creencia es errada,
Nos preguntamos entonces, ¿de dónde surgió? ¿Quién o quiénes la inventaron? Porque mucha gente, cuando uno aparece con estos estudios, lo primero que pregunta, bueno, ¿y quién fue? ¿Por qué? Siempre me enseñaron, siempre me dijeron. Y algunos que yo diría los más perezosos e indiferentes dicen, bueno, a mí me enseñaron así y así me quedo. Bueno, esa gente es la más perezosa y la más holgazana respecto de investigar la verdad. Porque esa es la tarea de todo buen creyente, investigar la verdad. Ahora, ¿quiénes o quiénes inventaron esta triste doctrina? ¿O por qué razón? ¿No? Bueno, Agustín de Hipona y el famoso Dante, Agustín de Hipona y el famoso Dante, escriben y aportan con argumentos que asombran y que terminan por dar fundamentos a esta falsa creencia. Pongan atención, uno es obispo considerado santo y otro es un devoto católico, pero famoso artista. ¿Se dan cuenta de la mezcla? Una mezcla peligrosa para fomentar quizás cualquier cosa. El mundo yahudí tenía sus creencias, y aún las tiene, acerca del infierno, pero sin considerarlo como un lugar de tormento eterno. Es más, ni antes, en los tiempos del Tanaj, o Antiguo Testamento, para que me entiendas, se creía esto. Ni siquiera en el Antiguo Testamento. Se creía en un infierno eterno. Ni aún después en la era apostólica o en la Brit Hadashah. Tampoco se hablaba siquiera de esta doctrina porque no existía y no existe. ¿Vale? Y para ello está la Torá en todo su esplendor expresando que no existe el infierno. Para entender este surgimiento errado de la fe cristiana, analicemos la visión de Dante, por quien esta doctrina cobró fuerza y gran impulso en el mundo católico en el siglo VIII. ¿Vale? Se defiende con gran rudeza a partir del siglo XV, pero nace en el siglo IV, pero Dante le da un impulso terrible y además tenebroso en el siglo VIII. Dante, según datos biográficos e históricos, pongan atención, recibe una fuerte inspiración del poeta romano Virgilio. Mira, del tiempo, Virgilio es del siglo I, imagínate. Personaje pagano e idólatra mitológico, pero gran escritor, quien nació, como te digo, en el siglo I. Este poeta escribió poemas famosos como la Eneida, Eneas, El héroe, las bucólicas y etc. Y justamente en sus poemas y en sus cantos expresa viajes a un supuesto infierno, donde su descripción oscura, dramática y terrorífica deslumbran a Dante Alighieri, ¿vale? Y lo influenció poderosamente, y no solo a él, sino a muchos más escritores y artistas de la época. Bueno, por eso Dante en su propia obra lo cita para graficar de la misma forma en que el poeta Virgilio graficó el lugar a donde supuestamente se dirige, ¿no? Hacia el infierno en su obra, y que es el lugar más terrible a la que puede llegar el alma de un ser humano, y es tristemente para ser castigado por toda la eternidad. Entonces vemos que la influencia del poeta romano Virgilio de verdad impactó poderosamente a Dante, quien después en su obra La Divina Comedia grafica toda esta expresión de fuego eterno y cavernas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, estas fuertes conexiones influyentes entre San Agustín, Dante y el poeta Virgilio nos dan una idea concreta de cómo surge esta idea, asombrosa por cierto. Recuerden, los tres son grandes personajes históricos considerados por el mundo como grandes aportes a la humanidad, en el sentido religioso, en el sentido filosófico y también en el sentido artístico. Por lo tanto, sus ideas fueron tomadas muy en serio. Pues era gente famosa y respetable, ¿no? Pero aún con la carencia del fundamento escritural, aún así se hizo doctrina. En otras palabras, a partir de una idea.
y una visión religiosa personal a partir de un poema y de una obra, se crea toda esta idea dándole un fundamento escritural errado, mal interpretado, porque el infierno no existe. Pero tanto tiempo y nadie se dio cuenta, obviamente. Nosotros ahora, porque hemos recibido revelación del Ruach, hemos sido enseñados por otros siervos de Yahweh que saben mucho más que nosotros y que han estudiado la Torah y aún la historia, nos ha servido para que podamos comprender esa verdad. Pero en ese tiempo ya habían detractores de esto que consideraban solamente un mito. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, este planteamiento no es descabellado y tampoco antojadizo. Es lo que muchos estudiosos e historiadores concluyen de esta doctrina, que estas tres personas, en su grado más destacado en su tiempo, sirvieron para crear este fundamento de una creencia que hoy cree prácticamente la mitad de la humanidad y que no existe. Es sorprendente decirlo así, suena como muy fácil, muy a la ligera, pero es así. Si tú buscas en los medios oficiales, obviamente, a estos personajes, te vas a dar cuenta de su fuerte influencia filosófica, artística y religiosa, y cómo esto da como resultado una creencia por un destacado líder religioso del primer siglo y aún del cuarto, ¿no? Que fue San Agustín. El infierno, una creencia ancestral y con fundamento griego. Mira, si todo tiene un origen, obviamente. Bueno, pongan atención. Dante ofrece una razón más que suficiente para explicar el fenómeno religioso. Y los datos revelan que todo fue prosa, imaginación, religión mística y delirante de cosas que no existen, pero que la exacerbación puede crear. La exacerbación puede crear. La historia data de más años atrás, ¿no? Y tiene que ver con las generaciones en los albores de la humanidad, que incluyen culturas y generaciones místicas, idolátricas, paganas, como Mesopotamia, Grecia, India, Egipto. Todas estas culturas tenían dentro de sus creencias la existencia de infiernos, inframundos, lugares de castigo y lugares donde reinaba la muerte tipificada como una deidad. Podemos entonces decir que esta creencia tiene un registro ancestral, así es, y que obviamente no era considerado real por las demás naciones. Eran culturas importantes y poderosas en su tiempo, pero no eran consideradas reales por las demás naciones. Solo eran creencias propias de estas naciones, que sorprendieron por sus diversos conocimientos en otras materias, pero que igualmente seducían por su cultura, por su mística, por su mágica idolátrica y etc. Bueno, muchos empoderados de la época, y eso incluso sigue ocurriendo en la actualidad, viajaban a estas tierras para conocerlas y empaparse de estas visiones y de sus costumbres, ¿no? Tal y como ocurre hoy en día. Mucha gente no cree en lo que cree la mayoría de la gente en China, que es un país bastante místico, pero por la sensualidad y la magia que provoca el mundo espiritual chino, viajan a conocer lo que allá ocurre. Lo mismo ocurría antes, aunque no creyesen en ellas. Solo visitarlas era una gran aventura mágica, turística y cultural, y otros le añaden espiritual, ¿no? Pero no es otra cosa que un engaño, no es verdad, es antitorático, básicamente es paganismo, ¿vale? Bueno, veamos más en detalle cómo la doctrina del infierno nace de la filosofía griega, como acabo de compartir, y cuáles fueron sus principales protagonistas. Esto de verdad es asombroso. Bueno, al menos a mí me llama mucho la atención. El testimonio de Estrabón. Bueno, este fue un geógrafo y famoso historiador griego. Este famoso geógrafo nació en el siglo I y él expresó su visión acerca de las creencias falsas. Él dijo que con ellas se puede manipular
disuadir y someter a la población, argumentó que para crear temor religioso solo es cuestión de inventar mitos, leyendas, maravillas, recompensas divinas o castigos eternos y terribles. Dijo, con estas cosas es totalmente factible dominar a los ingenuos. Bueno, mientras surgía en Grecia pensadores y prodigios del saber como Sócrates y Platón, con pensamientos y discursos acerca de la muerte, el más allá, la inmortalidad del alma o los estados del alma, la perdición y etcétera, Estrabón, este gran geógrafo e historiador griego, decía de ellos: existe un grupo de filósofos del Oriente que inventan cuentos y leyendas de la vida, del más allá y de la muerte. Estrabón, bueno, como acabamos de leer su dicho, consideraba que dichas reflexiones y filosofías solo creaban mitos y manipulación. Wow. Siendo él mismo un pagano, pues era pagano él, no estaba tan lejos de la realidad que hoy vivimos. Este registro histórico revela que estas doctrinas en el mundo helénico también eran rechazadas por otros pensadores que decían esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Eso por una parte los dichos de Estrabón, ¿no? Ahora existe otro personaje u otros personajes que son los que están en cuestionamiento, que es Platón y su influencia sobre San Agustín. Sócrates, quien fuera un gran filósofo clásico griego, fue mentor de Platón, ¿vale? Y este a su vez fue mentor de Aristóteles. Forjaron un compendio de creencias que son consideradas hasta hoy como un tesoro de sabiduría universal. San Agustín de Hipona, quien impulsó la creencia del infierno, manifestó su preferencia por el pensador Platón y sus ideas tocantes a la vida, la muerte y el alma, y las defendió, pues brindaban argumento. Fíjate, las filosofías de estos grandes pensadores le brindaban a San Agustín argumento a sus propias creencias acerca de su credo cristiano. En otras palabras, es como decir, esto que está diciendo tiene mucho que ver con lo que dice aquí la Biblia o la traducción que tenemos de la Biblia, así que por lo tanto debe ser lo mismo. Y generaba aquí una mezcla de paganismo y credo, ¿vale? Razones que hasta el día de hoy se defienden incluso por el cristianismo tradicional, obviamente sin ser parte de las escrituras, sino del conocimiento griego y sus fundamentos. Era un gran admirador de la filosofía griega, San Agustín. Bueno, San Agustín se proclama como un cristiano neoplatónico y enseñó y forjó la fusión filosófica griega, la religión judía y las tradiciones de las escrituras. Hizo todo un compendio y mezcló todo esto, cosa que hacen muchos predicadores en la actualidad. Mezclan algo de la escritura con mucha influencia de coaching y con mucho mensaje motivacional y con mucha psicología popular. Wow, eso es una gran verdad. Hay muchas personas, y te lo digo por experiencia propia, que toman frases célebres de paganos, gente secular, para que lo entiendas, y que la obliga a encajar en las escrituras, porque se parece a un texto. Recuerdo que alguna vez alguna persona me dijo, yo abro la Biblia y en todos lados veo éxito. Obviamente un pensamiento contemporáneo de la teología que por tanto tiempo ha dominado al cristianismo en la actualidad, pero que no tiene ninguna cabida allí. Bueno, lo mismo pasó con Agustín respecto de la filosofía griega. Entonces, mezcla todo esto e hizo lo que Yahweh siempre le prohibió a su pueblo y a quienes creían en él, como te acabo de decir, y es no mezclarse. No puede haber mezcla entre lo santo y lo pagano. No puede existir sincretismo. Bueno, en el catolicismo, producto de esta influencia, San Agustín planteó el fundamento de la inmortalidad del alma y dijo, si el alma no muere y ha sido forjada en pecado, entonces es correcto pensar
que su perdición será eterna y su sufrimiento también lo será. Esta misma inmortalidad que tiene el alma en pecado, entonces le permite soportar este castigo eterno. Por lo tanto, es correcto lo que dice la Escritura acerca de la perdición eterna, el castigo eterno y la muerte eterna. ¿Te das cuenta? De ahí surge finalmente este acomode, ¿no?, de los conceptos griegos y cristianos. Finalmente, el filtrado filosófico y mitológico griego y romano, adquirido por San Agustín, viene a redefinir y establecer parámetros y patrones de fe, conforme al dominio de la época, surgiendo así una fe extrapolada de la visión hebrea. Recuerda, la Torá siempre tiene una visión hebrea, siempre es hebrea, no es griega, aunque fue traducida al griego, y casi la mayoría de los manuscritos que existen están en griego, perfecto, pero su visión siempre es hebrea. Esta vez, pero llena de matices y creencias de la religión dominante cristiana helenizada, pero bañada de un esmalte torático que lo hace insuficiente como para que la presencia de Yahweh a través de su Ruach habite allí. Toda esta mezcla y creación de conceptos e ideas que terminaron por ser fundamento, contribuyeron para que hoy se tengan visiones modernas acerca del infierno, y por ello un alto porcentaje restante de la población actual no cree en el infierno y lo subestiman por completo, porque a estas alturas, las generaciones actuales, todo eso les suena a mito, les suena a leyenda, les suena a invenciones. Imagínate, si han considerado eso de toda la Escritura, cuánto más de esta doctrina que asusta tanto al mundo religioso. Bueno, es un hecho registrado, el padre fundamental de la doctrina cristiana, San Agustín, se basó en filosofías griegas, admirando a sabios paganos, llenos de conocimiento humano, pero ignorantes de Yahweh, el creador de los cielos y de la tierra. Esto que te comparto básicamente es historia. Es lo que se habla de estos autores. Está registrado en muchos sitios. Tú puedes buscarlo y te das cuenta, este hombre contribuyó doctrinalmente a tal cosa, y empiezas a atar los cabos y te das cuenta que hay toda una relación, una interacción de conocimiento entre estos personajes que finalmente resulta en darle fundamento a una doctrina que no existe. Vamos a ver algunos conceptos errados y que infieren, pero poderosamente, en la malinterpretación de lo que se llama infierno, y que no es otra cosa que el Gehenna o el Gehinón, al cual se refería Yahshua cuando hablaba del basurero que había en Jerusalén, en la zona suroeste de los muros de Jerusalén, donde alguna vez se sacrificaron ídolos a Baal y que finalmente se convirtió en un gran basurero. Y ahí llevaban no solo basura, sino incluso animales muertos y que se quemaban. Entonces, cuando Yahshua tomaba como ejemplo el Gehinnom, se refería a ese fuego eterno que nunca se apaga, o al lugar de perdición. Y por mucho tiempo, y aún hasta la fecha, ese lugar es considerado como algo que simboliza la perdición o bien el pecado. Pero siempre se refirió a un basurero. ¡Wow! Terrible. Bueno, existen conceptos mal traducidos y mal interpretados como infierno cuando no es infierno. Vamos a explicar qué significan los conceptos Seol, el Hades y sepulcro, mal llamados infierno, ¿vale? Todas estas palabras significan solamente una cosa. ¿Qué cosa? Tumba, sepultura, fosa, ataúd, hoyo. ¡Fum! Donde van los muertos. Nada más. Pongan mucha atención. Seol o Sheol, como se escribe en hebreo, o como suena en hebreo, mejor dicho, viene del hebreo y literalmente significa sepultura o a dónde van los muertos. Eso significa Seol, no significa infierno. Hades, la palabra Hades, viene del griego y tiene relación con la mitología griega. Hades era hermano de Zeus en la mitología griega, quien también se llama Júpiter, también se le llama Dios y también se le llama Padre. Hades significa el que no se puede ver,
y según la mitología griega es el rey o dios del inframundo o del mundo de los muertos, y que el cristianismo tipifica como infierno. Es obvio que es un error tanto en el nombre como en esta creencia infernal. ¿Por qué? Porque es mitología griega fusionada con la Torá. Y ya sabemos de dónde proviene toda esta fusión, incluso más allá de San Agustín de Hipona, mucho más atrás. La palabra Hades en griego, y que solo significa fosa en el estricto rigor, muchos la interpretan como infierno o lugar de perdición, y solo se está refiriendo al lugar donde se depositan los cuerpos que han fallecido. Solo es eso. En otras palabras, es el sepulcro o la tumba, ¿vale? Por ejemplo, Yahshua reprende a Kefarnahum o Cafarnaum y a otras ciudades porque él hizo allí muchos milagros para aumentar la fe de ellos. Y aún así no se arrepintieron de sus pecados. Él les estaba diciendo algo así como, ¿ustedes creen que llegarán al cielo? No es así. Ustedes llegarán a lo profundo de una tumba por sus pecados. Y vamos a leer el texto en Matías 11:23. Dice, ¿y tú, Cafarnaúm, te exaltarán hasta el cielo? Hasta la fosa te hundirán, porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos portentosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. ¿Pusiste atención? Le está diciendo a Cafarnaúm, ¿crees que vas a llegar al cielo? Vas a llegar a la tumba. Porque si en Sodoma, mira el ejemplo que pone, si en Sodoma se hubiesen hecho estos milagros, Sodoma permanecería hasta hoy. Pero tú no, por tu rebeldía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Citemos algunos textos y comprendamos el correcto significado del uso de la palabra Seol o sepulcro. Este es el significado cada vez que aparece en la Torá. Cada vez que aparece la palabra Seol o en su defecto, si tienes la Biblia todavía con su traducción helénica, Hades, se refiere a la fosa, el sepulcro o la tumba, a ninguna otra cosa, no es infierno. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Kefa, que tú eres Pedro, y sobre mi roca restauraré mi Kehilá, o mi comunidad, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. Yahshua no está citando el infierno cuando menciona el Seol. Yahshua sabe que el infierno no existe. Él se está refiriendo a la muerte literal del hombre. En este caso, su Kehilá no verá la muerte, pues tiene vida eterna con él. Por eso no prevalece el Seol contra ella. La versión Reina Valera erradamente cita como Hades, ¿vale? Mateo 25:41 dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y para sus shadim, o demonios. En este caso, Yahshua menciona el fuego eterno, pero no se refiere a un infierno. Es la alegoría del Gehinnom o el Gehenna, o el basurero donde se quemaba todo, para interpretar destrucción eterna y no infierno. ¿Ok? Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Yahweh no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó para ser reservados en el día del juicio. Bueno, esta vez sí se mantiene el término tártaro, de acuerdo a las escrituras, pero tampoco se refiere al infierno, sino a un abismo profundo, donde están prisioneros los ángeles que pecaron en los tiempos de Noah, y que solo Yahweh sabe dónde está, y que igualmente se ajusta al concepto de fosa o Seol, pues están en un agujero ahí esperando el día del juicio final, que solo Yahweh sabe dónde está. Apocalipsis 1:18 dice, y soy yo el que ahora vive y estuve muerto, pero vivo para siempre. Amén. Y yo tengo las llaves del Seol y de la muerte. ¿Qué está diciendo aquí Yahshua? Pues es él quien habla. Yahshua dice que él es eterno, que una vez murió, pero ya no. Ahora él tiene potestad sobre la muerte y la menciona refiriéndose a la fosa o al sepulcro
y al cese de la vida que es la muerte o bien el Seol, ¿vale? Apocalipsis 20:13 dice, el mar entregó, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ok? Yohanan dice que volvieron a la vida los seres humanos muertos para comparecer en el juicio de Yahweh y volvieron a vivir los que murieron en el mar, los que murieron por diversas causas y todos los que fueron sepultados en sus sepulcros. Todo es lo mismo, ¿vale? Se refiere al Seol, donde estuvieron los cuerpos alojados, sea en el mar o en la razón que fuese, ¿vale? Apocalipsis 20:14. Y después la muerte y el Seol serán arrojados al lago de fuego, que también se denomina prisión. Esta es la muerte segunda, para ser destruidos para siempre. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es la primera muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? Chanfle. Bueno, Yohanan exhorta que en la visión pudo ver cómo el Seol y la muerte fueron destruidas para nunca más tener potestad sobre la humanidad. En otras palabras, la muerte será eliminada y por no haber muerte no habrá necesidad de Seol o sepulcro. ¿Te das cuenta? Y será eliminada la muerte y el Seol. Obvio, si no hay cese de la vida, entonces no hay necesidad de tener una fosa, un sepulcro. Eso es todo. Esta muerte era producto del pecado del hombre que limitó su vida estando aquí en la tierra, y el lago de fuego, que es la destrucción definitiva, es la que se denomina como la segunda muerte. Claro, porque el hombre murió una vez, como dice el libro de Santiago, y ahora juicio, y en el juicio resucita, comparece ante Yahweh, es declarado culpable y va al lago de fuego. Y ahí es su destrucción total y final. Esa es la segunda muerte. ¿Te das cuenta? Otra aclaración que es pertinente realizar. Producto de errores de comprensión contextual y de interpretación, es que tanto estudiosos como predicadores diversos interpretan destrucción eterna o perdición eterna como un ciclo eterno. La mayoría de la gente que lee, y aún yo también interpretaba así, la perdición eterna, que es estar perdido para siempre, pero consciente. No, ahí el alma, están todos los sentidos despiertos, así pero a flor de piel. Por eso se sufre tanto, decían algunos. O también es un estado sin fin de sufrimiento producto de que supuestamente el alma es inmortal. Hoy sabemos que no es así, en absoluto. Cuando Yohanan dice perdición eterna o cuando Yahshua dice el fuego eterno, está refiriéndose a un fin total y absoluto. Y que por ser irrevocable es obviamente eterno. No se puede cambiar. Por ejemplo, la muerte es eterna, no se puede cambiar. La persona murió y murió simplemente. Por ejemplo, acabamos de decir, la muerte de un ser humano. Hasta hoy es un estado dentro de los parámetros eternos, hasta hoy. Porque ninguno ha vuelto a vivir, ninguno. Su muerte hasta hoy son eternas, son absolutas. Muchos ya son literalmente polvo y aún sus sepulcros son polvo y ya son parte literalmente de la tierra. Hasta sus sepulturas, como te dije, son polvo. La única eternidad prometida es en la era milenial y aún esa inmortalidad está supeditada a la santidad. Pues si existe pecado, existe la probabilidad de una destrucción eterna igualmente. Pues nuestro Adón esta vez regirá con vara de hierro, ¿vale? Por lo tanto, esta perdición básicamente se está refiriendo a un absoluto de Yahweh. Esto es así y será así y nada más lo va a cambiar. Si hay una destrucción total de los pecadores, así será. Por eso se define como eterno, no que sea un ciclo sin fin, porque el alma no es inmortal. El alma que hoy tenemos, o la vida en Ruach que hoy tenemos, no es inmortal, porque el cuerpo muere, va al polvo, y el Ruach que le da vida vuelve a Yahweh. ¿Y de qué alma me estás hablando?
es una unidad que está completamente fusionada, tanto cuerpo, mente, emociones. La gente hace una separación, pero no, es simplemente un cuerpo, una unidad compuesta, única. Y lo que le da vida es el Ruach, ¿vale? El fuego hoy es símbolo de perdición, de pecado, de sufrimiento eterno, de Hasatán, de demonios, de fuego que nunca se apaga y que hasta sirve de hogar y de reino de cientos de demonios que viven allí, y Hasatán reina con tridente y con cola, en fin. Viene de mente revistas de Condorito donde aparecía un Satanás con cola, con tridente y fumando un puro. Y aún vienen a mi mente tantas historias que alguna vez mi mamá me contaba de un hombre, un guaso vestido de negro con ojos de fuego y se reía y los dientes eran de oro y un caballo negro en la colina. Y cosas que mucha gente contó, al menos acá en el folclore chileno, respecto de experiencias vívidas de mucha gente que supuestamente las vivió, pero que finalmente son, en otras palabras, experiencias delirantes de algo que no existe, que básicamente tiene que ver con su gestión o simple mitología. Y muchos ven así el infierno, ¿no? Y espíritus malvados que gobiernan y todo. Pero toda esta interpretación, como te acabo de decir, solo es fantasiosa, solo es imaginario, es malinterpretación, porque el infierno no existe y no es lo que enseña la Torah. Te acabo de dar algunos argumentos históricos, personajes que influyeron de verdad poderosamente en esta doctrina, a los personajes principales y que tienen que ver. Y mira, pon atención a los detalles. ¿Cómo influye esta creencia a través del arte, a través de la filosofía y de la religión? Y cómo todo esto está asido a la filosofía griega, al conocimiento helénico. Cómo están fusionadas todas las cosas. Por lo tanto, vemos un sincretismo que le ha hecho mucho daño a la correcta fe, pero que hoy Yahweh, a través de su hijo Yahshua, está revelando a su Cajal. Así es que, mis amados Sahim, el infierno no existe. Vayan al primer estudio que compartimos hace un tiempo atrás y hagan sus análisis, o bien consideren los estudios, mediten, oren a Yahweh para que los guíe con su Ruach a través de la Torah y puedan salir de estos errores que en nada edifican. ¿Por qué? Porque el infierno no existe. Espero hayan sido edificados con este breve estudio y que sirva esto de complemento, ¿no? Para que su fe sea fortalecida, sean animados y persistan, pues Yahshua regresa. Estamos viviendo un tiempo bastante movido. A través de los medios de comunicación nos vemos cómo la era volcánica prácticamente despertó. Están despertando una serie de volcanes, cosas tremendas, y cómo Israel se está manejando, cómo Israel, de acuerdo a la Torah, se está manejando en adulterio espiritual, con quienes Yahweh nunca les permitió y que básicamente están deteriorando el poco fundamento que tienen. Lo que revela que en cualquier momento se ha de manifestar el Sin Torah, de acuerdo a las Escrituras, y Yahshua regresa por su Cajal. Como siempre les he dicho, hay cosas que el Abba nos ha dicho y que humildemente hemos compartido y que están de acuerdo a la Torah, no son cosas inventadas en absoluto. El tiempo del cumplimiento de azotes viene a Chile, a nuestra nación. Deben estar atentos, deben estar despiertos, aferrados a Yahweh, obedeciendo mandatos, viviendo en shalom, cumpliendo con los mandamientos que el Abba nos ha ordenado y sobre todo permanecer en Emuná. A estas alturas, muchos de ustedes ya debieran haber avanzado en su crecimiento espiritual. Esto lo provoca el Ruach, pero sin duda de acuerdo al deseo y al fervor que cada uno de ustedes tenga por el Abba. ¿Sí? De acuerdo al amor que tú sientas por el Abba, va a ser proporcional tu crecimiento. Y es de esperar que a estas alturas de todo el tiempo que hemos conocido la verdad, solamente por misericordia, hayamos avanzado un paso más cerca de la meta, un paso más cerca del tiempo cumplido y que nadie se quede atrás, porque el rescate de nuestro Adón es inminente. En cualquier momento se ha de efectuar y se ha de desatar todo lo que está escrito en la Torah, ¿vale? Un abrazo gigante para todos ustedes. Es de verdad un placer compartir con ustedes la Torah. Humildemente lo decimos junto con mi esposa. Todos aprendemos. No somos maestros ni nada. No somos eruditos tampoco. Somos gente que
Yahweh ha despertado a través de su Hijo Yahshua y que hoy por misericordia somos Cajal, ¿vale? Si tú crees en Yahshua, obedeces Torah y permaneces fiel e idóneo a su voluntad, bueno, eres Cajal, somos hermanos en la Emuná. Así es que mucho ánimo, Yahshua regresa por todos nosotros. Ha sido un placer compartir con ustedes este breve estudio. Nos vemos en otra oportunidad. Shabbat Shalom.